Hola amigos de YouTube, aquí les traigo los capítulos 135, 136, 137, de la novela de Gaikotsu Kishi-sama, volumen 7, espero que les guste y si es así suscríbete a mi canal para que no se pierdan los próximos capítulos y distintas novelas que subiré a mi canal. Dicho esto, comencemos. Prólogo. La región suroeste del continente norte. Nosan Kingdom, uno de los 4 países que ocuparon el área. En el norte, estaba el reino de Delfuento. En el sur, estaba el reino de Salma. Al oeste, estaba la teocracia Iruku. Rodeado por estos 3 países, Nosan Kingdom enfrenta actualmente una lucha de vida o muerte por su misma supervivencia. En cierto día, la capital del reino de Nosan, Soulia, había sido atacada por un ejército de 100.000 muertos vivientes y la había obligado a una batalla de asedio contra el número nunca visto de incansables monstruosidades de la vida. Una de las puertas principales del muro exterior de la ciudad, que era esencial para mantener la línea del frente, había sido violada al amanecer del 7º día. El rey Asparuz Nosan Soulia había ordenado de inmediato a sus fuerzas que se retiraran detrás del muro interior una vez que supiera de la brecha. El antiguo barrio de la ciudad descansaba detrás de la pared interna, que actuó como la zona residencial de la nobleza y la clase alta, pero se había convertido en un refugio para los evacuados de la nueva zona de la ciudad, la mayoría de los cuales dormía en las calles. Muchos de los ciudadanos de la capital observaron nerviosamente la pared interior mientras escuchaban la batalla que se desarrollaba más allá. Otros evacuados buscaron refugio en la majestuosa iglesia Iruku que se había construido cerca del centro del casco antiguo, y oraron de todo corazón por la salvación de Dios. La tensión opresiva que se apoderó de todos se junta en el edificio como una ola, pero la sonrisa y el aliento de un hombre vestido con ropas extravagantes lograron calmar sus preocupaciones de alguna manera. El hombre con el pelo negro bien recortado y que dirigía la oración era Palermo Avaritia Liberalitas, uno de los 7 cardenales de la religión Iruku. A pesar de ser uno de los miembros de más alto rango de la iglesia de Iruku, habló amablemente las enseñanzas de Dios en el momento en que las personas más lo necesitaban. Sin embargo, esa era solo su cara pública. Jajaja, ¿qué es esto? El hedor de una bestia preocupada se aferra a estas personas. Espero ansiosamente el momento en que la desesperación consuma la última pizca de esperanza en sus ojos, viendo cómo gradualmente infecta uno tras otro. Verdaderamente las experiencias más deleitables. En el interior, el cardenal Palermo disfrutaba del placer retorcido que recibía al presenciar el sufrimiento de los demás. Estaba en la cima de la felicidad suprema en este lugar. Pero su placer fue abruptamente llevado a su fin. Fuera de la muralla de la ciudad de Soulia, un gran pilar de luz se elevó repentinamente hacia el cielo donde la mayoría de los muertos vivientes se había reunido, y una formación mágica apareció en el cielo poco después. A pesar de estar escondida detrás de la pared, toda la ciudad estaba envuelta por la luz cegadora, cada cabeza giraba hacia la fuente una vez que la luz se desvanecía. La enorme formación de magia en el cielo disparó un pilar de llamas abrasadoras hacia el suelo cuando se podía ver una figura gigante emergiendo desde dentro del fuego. Desde el punto de vista del ciudadano era obvio que un ser divino había descendido. El ser en el cielo estaba cubierto por una capa de llamas y 6 magníficas alas se extendían a sus espaldas. Al igual que los mensajeros celestiales del mito, el ser llevaba armadura vermellón de cuerpo entero, llevaba un escudo con forma de pluma en una mano y una espada carmesí en la otra. Un ángel. La divinidad, una existencia de feroz poder, la energía que emitía conmocionó al cielo y envió a la gente a un estado de temor mientras su mirada permanecía hacia el cielo. Un ángel había aparecido en una tierra atormentada por una horda de muertos vivientes. Desde este lado, parecía como si Dios hubiera respondido a sus oraciones. Sin embargo, frente a la existencia absoluta, las personas sentían que ese ser no había sido enviado simplemente para aliviar las preocupaciones de los que estaban abajo. Aquellos que se habían congregado alrededor de la iglesia sintieron que su miedo desaparecía inmediatamente, bajaron sus cabezas hacia el ángel y comenzaron a orar o buscar perdón por las transgresiones pasadas. Solo un hombre permaneció de pie mientras se desplegaba tal espectáculo ante él. ¿Qué? ¿Un ángel? Eso es ridículo. El cuerpo entero del cardenal Palermo tembló al sacudir la cabeza y regañarse a sí mismo en un intento de negar la realidad. Ángeles en este mundo, Dios ni siquiera existe. Eso es algo diferente. La gente que lo rodeaba estaba demasiado ocupada haciendo reverencia para darse cuenta de que el cardenal Palermo le mostraba los dientes al ángel. En el otro lado de la pared exterior, el ángel comenzó a encogerse gradualmente hasta desaparecer de la vista. El silencio cayó sobre la ciudad.
Al momento siguiente, gritos llenaron el aire mientras fuego y olas de calor quemaban a través del área más allá de la pared. El cardenal Palermo se puso azul en la cara mientras los sonidos de la batalla resonaban en el aire. ¿Qué está pasando? Las firmas de mis subordinados están desapareciendo una tras otra. Palermo miró en la dirección en que el ángel desapareció mientras luchaba por reprimir su respiración entrecortada. El no muerto creado personalmente por el Papa, las fuerzas que le habían sido confiadas. Los caballeros fantasmas araña humanoides que se habían hecho para controlar las fuerzas. Palermo se molestó mucho cuando cientos, no miles de esas conexiones fueron cortadas. Ese falso ángel está destruyendo a mis soldados no muertos y caballeros fantasmas. ¿Por qué ha aparecido tal existencia ahora? ¿Para salvar a la gente? Ridículo. Palermo gimió cuando un dolor de cabeza lo golpeó, su racionalidad apenas podía seguir el ritmo de la realidad que tenía ante sus ojos. A pesar de que todas las conexiones que el mismo Papa había implantado en él continuaron desapareciendo, el cardenal sacudió la cabeza y dio un paso en la dirección en que el ángel causó que todo esto hubiera aparecido. Una fuerza capaz de poner a esta capital de rodillas fue destruida en cuestión de minutos. Incluso si es por mis propias manos, debo encontrar la fuente detrás de todo esto y eliminarlo. El cardenal Palermo apretó los dientes mientras se abría paso entre la gente que se postraba en la calle. La irritación de saber que los otros cardenales estaban llevando a cabo la invasión del Papa sin impedimentos lo llevó adelante. Soulia, capital del reino de Nosan, distrito del casco antiguo. El ruido de las personas que seguían huyendo hacia el refugio seguro detrás de la pared interior dominó los sonidos decrecientes del combate. Mientras tanto, dentro de los confines de una torre cúbica cerca de la pared donde él y sus asesores se habían reunido, el rey Asparuz Nosan Soulia lanzó un profundo suspiro. Los muertos vivientes habían logrado abrir una brecha en la pared exterior en el séptimo día del asedio, y el destino de Nosan estaba en un estado precario. Los hombros del rey Asparuz se desplomaron mientras echaba un vistazo fuera de una pequeña ventana, mientras sus ojos vagaban hacia la destruida puerta sur, sucedió sin previo aviso. Una luz cegadora mucho más poderosa que la luz del sol se filtraba a través de la pequeña ventana, en el momento en que el rey miraba hacia afuera. ¿Qué? ¿Qué está pasando? Sin embargo, nadie en la sala podía responder la pregunta del rey, todos se habían tapado los ojos cuando la luz entró en la habitación polvorienta. La luz iluminó toda la habitación polvorienta antes de oscurecerse, incluso mientras se reorientaban, la fuente de luz no se podía encontrar fuera de la ventana. Cuando miró atrás, vio que sus ministros y generales especulaban entre ellos sobre lo que podría haber sido esa luz. A pesar de que trató de localizar la causa, parecía haberse originado más allá de la pared exterior. Sin embargo, las tropas ya habían recibido la orden de retirarse de la pared exterior. Muertos vivientes estarían fluyendo a través de la brecha, incluso si desplegara una unidad para investigar, solo los enviaría a la muerte. Sin embargo, todos comenzaron a contener la respiración cuando los sonidos de la batalla más allá de la pared exterior estallaron de nuevo. Aunque sabía que algo estaba pasando, simplemente no sabía qué. El hecho de que no pudiera investigar lo frustraba infinitamente. El rey Asparuz podía sentir la tensión de todos en la habitación, pero no podía pensar en nada que decir que eso aliviaría sus preocupaciones. Las arrugas entre sus cejas se hicieron más profundas cuando el rey apretó el puño contra el alféizar de la ventana, pero todos miraron al joven soldado que de repente entró en la habitación. Informe. El no muerto alrededor de la pared exterior. Apareció un ángel. Las palabras dispersas del mensajero general, que procedieron a reprenderlo por ello. Imbécil. Estás en presencia del rey, habla claro. El mensajero enderezó su postura y saludó al general antes de disculparse. Lo siento. Reportando. Una unidad de caballería no identificada fue vista fuera del muro exterior, y un solo jinete cargó contra el ejército de muertos vivientes. Al mismo tiempo, un supuesto ángel descendió sobre el campo de batalla y comenzó a exterminar a los muertos vivientes. Todos, incluido el propio rey, se miraron entre sí para ver si habían escuchado el informe del mensajero correctamente. El general que había reprendido al mensajero fue el primero en hablar. ¿Qué fue ese informe? ¿Cómo puedes venir diciendo estas tonterías como un ángel descendiendo? Aunque el mensajero se estremeció al ser confrontado por el grito del general, recuperó su postura y reafirmó el contenido de su informe. Eso es correcto. La mayor parte de la ciudad fue testigo del descenso del ángel. Para cuando fui enviado a dar este informe, el ángel había exterminado a un tercio de la horda de muertos vivientes.
Algunos, los líderes del país no podían creer lo que oían mientras escuchaban las palabras del joven, pero aquellos que podían descubrir un rayo de esperanza en la hora más sombría. El rey Asparuth miró por la ventana, cerró los ojos y sonrió al darse cuenta de la fuente de luz de antes. Es como dijo el cardenal, Dios realmente nos ha bendecido. El rey dejó escapar un suspiro de admiración y alivio mientras pensaba en lo que había ocurrido más allá del muro. Si el mensajero estaba diciendo la verdad, entonces Nosan se había salvado al borde de la destrucción y le había dado un rayo de esperanza. Sin embargo, la sonrisa del rey se volvió amarga y negó con la cabeza cuando la preocupación por los príncipes se dispuso a obtener refuerzos y la princesa entró en su mente. La situación sigue siendo demasiado inestable para comenzar a celebrar ahora. Como si fuera una profecía autocumplida, otro mensajero sin aliento irrumpió en la habitación. Una gran cantidad de muertos vivientes logró entrar a la ciudad a través de la brecha de la pared exterior. El rey asintió con la cabeza y giró la mirada hacia la gente que lo rodeaba. Avance la evacuación al viejo distrito de la ciudad. General, toma las riendas de las tropas en retirada e intercepta a los muertos vivientes. Como decía el informe anterior, no hay forma de que lleven a Soulia ahora. Limpia esa inmundicia de nuestra ciudad. Todos saludaron a las órdenes del rey e inmediatamente se pusieron en acción. Una vez más, el rey Asparuth apretó el puño y echó un vistazo a la sección de la ciudad que podía ver más allá de la pared. Independientemente de lo que significara la apariencia del ángel, si no hicieran nada, Nosan podría colapsar. Si bien había un almacén de alimentos dentro del distrito de la ciudad vieja, la mayoría de sus recursos se almacenaban dentro del nuevo distrito de la ciudad. Ahora que el muro exterior ha sido violado por los muertos vivientes, las disposiciones deben ser adquiridas lo antes posible. El rey oró a Dios y al ángel que había enviado para que sus tropas regresaran a la batalla serían tratadas misericordiosamente. Lille, por favor, estén seguros. El rey todavía tenía que aprender que aquel cuya seguridad había rezado ya estaba regresando a la capital. Capítulo 135. Caballero de la Aniquilación. Soulia, la capital del reino de Nosan. Se había construido una gran muralla alrededor de la ciudad para defenderla de los invasores, campos extensos, mantenidos por los granjeros de la ciudad, una vez rodeados por la muralla. Sin embargo, los campos habían sido pisoteados por los 100.000 muertos vivientes que habían asediado la ciudad. El área alrededor de la puerta sur estaba rodeada por incontables trajes de armadura corporal rasguñada y destrozada, una gruesa capa de ceniza cubría toda el área y las pilas en llamas enviaban humo negro al aire. Estas fueron las marcas de una batalla reciente. Solo un individuo estaba parado en el centro en este tramo de tierra marcado por las batallas. Llevaba un conjunto de armadura plateada ornamental con tonos blancos y azules, en su mano derecha llevaba una espada larga azul que despedía un aura pálida, en su izquierda había un escudo redondo decorado, y un manto negro azabache en la espalda. Sopló en el viento. Tal vez fui demasiado lejos. Con un profundo suspiro expresé mis pensamientos mientras observaba los alrededores. Mi plan original era destruir al menos a la mitad de los muertos vivientes con las habilidades de área de efectos del Caballero Celestial, pero este fue el resultado final. Aparte de aquellos que habían logrado deslizarse en la ciudad antes de que yo llegara, toda la horda había sido purificada, con solo las piezas dispersas de la armadura restante. Los pocos muertos vivientes que quedaban estaban a una buena distancia de mí, pero con su cadena de mando destruida, simplemente estaban vagando sin rumbo. Había una clara diferencia entre estos muertos vivientes y los que encontré en Tajiento. Mientras que el mismo poder controlaba las dos facciones de muertos vivientes, era obvio que estos carecían de una dirección clara. Si tuviera que adivinar, diría que se quedaron 700 muertos vivientes, pero no eran una gran amenaza en esta condición. El único problema eran aquellos dentro de la capital. La reacción de utilizar la habilidad del Caballero Celestial todavía me destrozó el cuerpo, pero no podía quedarme aquí para siempre. Siguiendo esa línea de pensamiento, me volví hacia la puerta destruida de Soulia, pero una voz familiar y un poco afilada detrás de mí detuvo mi paso. Espera, Ark. No planeas entrar a la ciudad tú solo, ¿verdad? Mirando hacia atrás, vi a una mujer alta y hermosa que se dirigía hacia mí a grandes zancadas. Sin embargo, ella no era humana. Su ropa, decorada con un patrón distintivo, estaba envuelta alrededor de su cuerpo voluptuoso, su piel tenía un tono lila, y tenía ojos dorados y orejas puntiagudas. Ella era a lo que este mundo se refería como un elfo oscuro.
A pesar de que sostenía su espada, cuya empuñadura estaba decorada con un león, a la altura de la cintura todavía se me acercaba mientras vigilaba atentamente lo que la rodeaba. Oh, Ariane Dono. Nuestro final del trato está completo. Ella estaba aturdida por la necesidad, dije y negó con la cabeza después de un momento. Solo vine a explorar más adelante, pero solo queda nuestro pago. No podía estar en desacuerdo con su declaración y comencé a reír de una manera inapropiada en este lugar. Me excedí un poco esta vez, lo siento. Las cejas de Ariane se dispararon cuando oyó mi disculpa. No fue un accidente esta vez, ¿verdad? ¿Qué fue todo eso? Lille-chan y sus guardias se encogieron de miedo cuando desapareciste a casi 100.000 muertos vivientes mientras se reían a sí mismos, ¿sabes? Envainó su espada y miró hacia el cielo mientras me bombardeaba con preguntas. Kyun. De repente, todo mi campo de visión fue cubierto por una bola de pelo que había caído del cielo. Oh, Ponta. Estabas un poco preocupado. Empecé a hablar con la bola de peluche, Ponta, después de sacarla de mi cara. Tenía unos 60 centímetros de largo, cubierta con pelo verde en la mitad superior, mientras que su vientre y la cola eran blancos, y dado que era capaz de usar el espíritu del viento, los elfos mágicos se referían a ella como una bestia espiritual. Debido a la cola hinchada que componía la mitad de su longitud, comúnmente se la llamaba Fox Fluffy. Una vez que Ponta se había acomodado en su lugar habitual sobre mi casco, dejó escapar un grito enérgico y agitó su cola antes de girar hacia Ariane. Ariane no pudo evitar suspirar después de ver una escena así. Si se corre la voz de que un elfo es capaz de semejante hazaña, es posible que los secuestros aumenten, sin embargo, esta vez no se puede evitar. Tuve que bajar la cabeza ante su declaración ligeramente resignada. Sin embargo, alguien entró a la conversación y nos interrumpió. ¿No está todo bien? Después de presenciar el poder de Ark, no puedo imaginar que serían lo suficientemente imprudentes como para mostrarnos hostilidad, dadas sus capacidades. Así que una chica estaba hablando mientras se nos acercaba, y una mirada mostró que tampoco era humana. Iba vestida de pies a cabeza con ropas negras, con orejas de gato fuera de su cabeza y podía ver una cola que le rodeaba la cintura. Ella era una bestia, específicamente, ella era una bestia felina que pertenece al clan Bladeart, que sospechaba que había sido fundada por alguien llamado Ansho, quien también había cruzado al mundo. A pesar de que era joven, sus habilidades le permitieron convertirse en uno de los 6 grandes ninjas. Su nombre era Chiome. Su enfoque casi completamente silencioso era definitivamente una reminiscencia de los ágiles movimientos de un gato. Ver los ojos azules de Chiome de repente dirigirse hacia otra dirección me hizo seguir su mirada. Cuando lo hice, me encontré con la visión ligeramente discordante de una niña corriendo por el campo de batalla carbonizado. La niña era más joven que Chiome, tal vez 10 o así. Su cabello rizado, castaño claro, hasta los hombros, rebotaba hermosamente mientras corría. Mientras que una pechera de cuero había sido atada sobre su vestido bastante elegante, estaba lejos de estar adecuadamente equipada para la batalla. Ella ni siquiera parecía llevar un arma. A primera vista, parecía como si una chica de la ciudad se hubiera colado en el campo de batalla, pero en realidad era la princesa del reino Nosan, Lille Nosan Soulia. Ella también fue quien me pidió que sirviera de refuerzos a los soldados en la capital. A una buena distancia detrás de la niña indefensa, sus 2 caballeros personales y más de un centenar de jinetes conducen gradualmente a sus caballos por el campo de batalla, cada uno de ellos teniendo una mirada cautelosa sobre mí personalmente. Princesa Lille, por favor espere. La mujer llamó a la chica, era obvio por su expresión, que Nina me estaba vigilando. Sin embargo, Lille continuó como si no hubiera escuchado la advertencia, su pequeño cuerpo no dejó de moverse hasta que estuvo justo a mis pies, mirándome directamente con sus grandes ojos grises. Eso fue increíble, Ardono. Los elfos realmente hacen guerreros fuertes. La reacción de Lille era adecuada para su edad, pero la tensión detrás de sus ojos trajo lo que Ariane le había dicho a la mente. A pesar de su pequeña estatura, Lille todavía tenía las responsabilidades de una realeza, y estaba tratando de saludarme amigablemente. Lentamente envainé mi espada para no sorprenderla, puse mi mano sobre mi pecho, y me arrodillé en el lugar. Es un honor recibir tal elogio. Como se prometió, los que impidieron el camino de su Alteza han sido eliminados. Humildemente te pido que me perdones, parece que me dejé llevar, Kyun. Fue una actuación un poco teatral, terminó con Ponta apretando su agarre en mi cabeza y gritando. Los ojos grises de Lille casi salieron cuando vio mi comportamiento, pero luego una pequeña sonrisa apareció en su rostro y ella corrigió su postura. Ardono, no hay necesidad de tal formalidad. Es bastante tedioso.
Ya no había sombra de tensión en sus ojos mientras me miraba. Sin embargo, las dos acompañantes de la princesa, Nina y Saar, finalmente la alcanzaron. El miedo y la preocupación en sus ojos eran más grandes que los de la princesa. Princesa Lille. Este lugar es peligroso, por favor, no te alejes demasiado de nosotros. La caballero, Nina, reprendió a la princesa por vagar en el campo de batalla. Ella claramente se estaba refiriendo a mí cuando dijo peligroso. Su reacción era de esperar, considerando todo, además, había quienes mostraban una reacción más animada. El movimiento de la caballería se detuvo mientras se acercaban a Lille y sus dos acompañantes, dudaban en acercarse más a mí. Incluso si tomas en cuenta las numerosas piezas de armadura dañadas que se encuentran en el campo de batalla, sus caras hundidas y su renuencia hacen que sea fácil deducir sus sentimientos. Sin embargo, fueron tropas enviadas para cumplir con la petición de Lille y se las arreglaron para llevar a su caballo aquí, para que pudieran estar cerca de ella si fuera necesario. Después de mirar a sus escoltas y la caballería, Lille recogió la atmósfera y comenzó a hablar con autoridad en su respuesta. Todos, no hay nada que temer. Argdo no ha expulsado a la mayoría de los enemigos. Pospondremos la eliminación de aquellos que permanecen en la carretera, ingresen a la ciudad y se reúnan con mi padre. Sus dos acompañantes estaban desconcertados por su declaración, pero rápidamente recuperaron la compostura mientras trataban de comprender las órdenes de la princesa. Nina fue la primera en hablar. Princesa, ¿tiendes a dejar entrar a esa gente a la capital? Si se desatara tal poder, el daño sería inimaginable. Esa persona también lo es. Antes de que Nina pudiera terminar su siguiente oración, Saar, que había estado en silencio hasta ahora, levantó la mano y la interrumpió. Argdo, no, has salvado al no, al reino de esta crisis. Sin embargo, jurarás no desatar ese poder dentro de la ciudad. Tu fuerza simplemente está más allá de la comprensión. La voz de Saar era bastante tensa mientras él y Nina miraban hacia atrás y hacia adelante entre Lille y yo. Ariane parecía que tenía algo que decir, pero solo se encogió de hombros y suspiró mientras negaba con la cabeza. Incluso si prometiera cumplir con la petición de Saar, todo lo que dije corría el riesgo de salir como una amenaza para aquellos conscientes del poder abrumador que poseía su enemigo. Sin embargo, negarse a hacerlo solo me aislaría más. Necesitaba elegir mis palabras cuidadosamente. Después de pensarlo un poco y tomar nota del mal ambiente, me aclaré la garganta. Todos los jinetes contuvieron la respiración por esa pequeña acción de mi parte. Mantendremos la promesa que intercambiamos con la princesa Lille. Por nuestras propias razones, no nos beneficiaríamos si Soulia fuera conquistada o destruida. Además, esa técnica no es algo que pueda usar imprudentemente. Solté un gran suspiro y me encogí de hombros mientras hablaba. No fue una mentira. La habilidad del caballero celestial del serafín ardiente del juicio. El verdugo Michael tiene un gran tiempo de reutilización, y para ser honesto, preferiría no usarlo con tanta frecuencia. La tensión mental de fusionarse con la existencia masiva, que era un ángel descendiente, era inmensa, ya que era consciente de que mi propia existencia había sido anulada. Para ser sincero, el dolor que experimenté fue equivalente a la primera vez que usé agua de manantial en el árbol del rey dragón. En retrospectiva, tener la principal fuente de dolor vinculada al uso de una habilidad hizo que el uso continuado de la misma sea bastante autodestructivo. Reflexioné sobre tal cosa viendo la reacción de Saar y Nina. Parecían tener problemas para tomar una decisión sobre si debían o no aceptar la condición de la oposición, así que los presioné para que se apuraran en la elección. ¿En esto realmente está bien? Aunque sin duda destruya la mayoría de los muertos vivientes a este lado de la pared, miles de ellos aún lograron ingresar a la ciudad. Los dos escoltas, el soldado de caballería y Lille, se detuvieron con ellos y miraron hacia la capital detrás de mí. Las llamas y el humo aún se alzaban en el campo de batalla y los sonidos de la batalla se podían escuchar desde aquí. Lille miró a sus acompañantes poco después de escuchar eso. Ahora no es el momento de poner en duda a Argdono. Saar, Nina, debemos entrar a la ciudad y llegar a mi padre. No hay tiempo que perder. No había lugar para discusiones en su voz cuando giró su pequeño cuerpo y comenzó a caminar hacia la capital. Nina rápidamente persiguió a Lille antes de que se alejara demasiado. Princesa Lille, espera. La ciudad aún es peligrosa. Por favor, al menos quédate con los soldados hasta que conozcamos la ubicación de tu padre. Contrario a la respuesta ansiosa de Nina, Saar silenciosamente envió una señal a los soldados de caballería detrás de él antes de comenzar a hablar. Precederemos la entrada de Lille a la ciudad. No vacilen. Argdono, ¿puedo confiarte la princesa Lille?
Aunque podía sentir la acalorada mirada de Nina, asentí en respuesta a la pregunta de Saar. Déjamelo a mí. Me haré responsable del bienestar de Lille Dono. Shiden. Llamé a Shiden, que había estado esperando a una buena distancia. Con un poderoso rugido, el enorme cuerpo de Shiden comenzó a correr por el campo de batalla. Un gigante de 6 patas y 4 metros, golpeó sus pies contra el suelo. Escamas rojizas cubrían todo su cuerpo, 2 cuernos blancos se extendían desde su cabeza y una melena blanca se extendía por su espalda. Ver al dragón montar sin prestar atención a las piezas de armadura que pisoteaba, lo hacía parecer más un tanque viviente que cualquier otra cosa. Kyun. Hiyuriin. Shiden comenzó a disminuir la velocidad después de pasar a los soldados de caballería y se detuvo directamente frente a mí para tener un intercambio con Ponta. Chiome Dono, ¿puedes viajar con Lille? Ariane Dono y yo caminaremos a tu lado. Chiome asintió con la cabeza ante mi sugerencia antes de recoger a Lille y saltar a la espalda de Shiden y agarrar sus riendas. Después de tomar posición al frente de la caballería, Saar comenzó a susurrarle algo al oído a Nina. Ella asintió con la cabeza a lo que sea que él dijera y guió su caballo hacia Shiden. Parecía que ella estaría actuando como nuestro perro guardián. Muchos muertos vivientes aún recorren la ciudad. No seáis descuidados. Los soldados de caballería gritaron un apasionado grito de batalla cuando escucharon las palabras de Saar. Nina, Lille y mi grupo estaban una vez más en la parte trasera de la formación. Fue de esta manera que finalmente entramos a la capital. Capítulo 136. Ciudad capital Soulia. Cerca de la puerta sur destruida de Soulia. Debido al impacto destructivo de mi ataque final, los 150 soldados de caballería tenían espacio suficiente para maniobrar al entrar. ¿Cuánto costaría reparar una puerta tan enorme? Por el momento, si tenemos que entablar negociaciones con el rey, me gustaría evitar tener que pagar por la puerta destruida y considerarla un daño colateral durante la destrucción de la horda de muertos vivientes. Con Saar a la cabeza, la caballería se aventuró en la ciudad. Los restos dispersos de la puerta destruida dificultaban el manejo del caballo dentro de la ciudad. Había varios soldados no muertos en el espacio abierto más allá de la puerta, pero fueron inmediatamente arrastrados por las fuerzas de Saar. No había signos de vivir cerca, trayendo a la mente la imagen de un pueblo fantasma. Con una abertura en la gran puerta abierta, las fuerzas de defensa probablemente hayan retrocedido detrás de la pared interior. Tomaremos el camino más corto, por allí. Una vez asegurada la plaza, Saar dirigió su caballo hacia la calle principal mientras daba sus órdenes y partía. Mientras tanto, Ariane y yo nos habíamos movido al lado de Shiden y ahora los seguíamos. Soldados no muertos surgirían de vez en cuando, pero fueron rápidamente enviados por los soldados de caballería. Sus números eran pocos, pero la araña quimera ocasional nos atacaba. La mezcla de 2 cabezas y 4 brazos de una figura humana que surgió de la parte inferior del cuerpo de una enorme araña era extraña, por decirlo menos. Si bien su fuerza excedía a la de un ser humano normal, atrapado dentro de los confines de un entorno urbano, demostraron no ser rival para el poder de Ariane y mío. Flaming Dragon Slash. Ataqué las arañas quimeras a medida que aparecían. Un arco de luz fue enviado volando hacia la quimera cada vez que movía mi espada en su dirección, levantaban sus escudos para defenderse pero al final tenían sus piernas cortadas. Llama infernal, reduce todo lo que consumes a las cenizas una vez que estaban inmovilizados, Ariane daría el golpe final desde la distancia. Las llamas pálidas que envolvían su espada brotarían y atacarían a la quimera como un látigo. A pesar de que la quimera tenía un gran campo de visión, después de que el primer ataque los distrajo, las llamas de Ariane se deslizaron fácilmente en su punto ciego. Una vez que se repartió la herida, sus cuerpos fueron devorados por el fuego. Incluso si el enemigo intenta lanzar un ataque sorpresa desde arriba, encima de Shiden, Chiome unificó sus sentidos superiores para localizarlos antes de que golpearan. Estilo de agua. Agua Kuna y Argdono, el techo a la derecha. Chiome detectó un enemigo y lo atacó, todo sin soltar las riendas de Shiden. Nuestra posición en la parte trasera me permitió usar magia de transferencia con poco miedo de que los demás la vieran. Lo tengo. Paso dimensional. Shield Bash. Cuando me materialicé frente a la araña quimera en la parte superior del techo, la criatura claramente se sobresaltó, pero usé mi escudo para derribarlo al suelo sin mucho. ¿Tú qué estás? Si bien los ojos de varios grupos se abrieron de par en par, eran completamente inconscientes de la espada que esperaba de Ariane. Se reservó una barra viciosa sobre el daño de caída.
Entonces la caballería tomó oscilación en eso. Una vez que la araña quimera murió, su cuerpo comenzó a descomponerse en el lugar, dejando solo una mancha negra en la calle. Originalmente, la caballería de Saar parecía tener miedo del poder aparentemente abrumador de la araña quimera y su papel como líder de los otros no muertos, pero su miedo disminuyó gradualmente gracias a nuestra presencia. Sin embargo, sentí que un par de ojos me perforaban en el mismo lugar donde me encontraba. La fuente de la mirada no era otra que la sorprendida Nina. Olvidé que ella estaba acompañando a Lille. Había estado tan concentrado en lidiar con el enemigo que inconscientemente usé magia de transferencia en frente de Nina. Mis ojos se lanzaron sobre el resto de las tropas, en busca de otros testigos, pero todos exploraron cautelosamente el área que tenían delante. Lille se aferraba a Chiome y miraba directamente a la caballería que tenía delante. Ariane miró de un lado a otro antes de dejar escapar un profundo suspiro e instó a Shiden y a los demás a seguir hacia adelante. Aunque las otras tropas no habían visto la magia, ahora no era el momento de sentirse aliviado. Lo más probable es que Nina se lo dijera a Saar, quien luego le informaría a la princesa, lo que significa que la existencia de la magia probablemente llegaría a los oídos del rey antes de nuestro encuentro con él. Creo que debería prepararme para el regaño de Ariane Dono después de esto. Después de decir eso, Ponta comenzó a golpear mi casco con su zarpa cuando gritó y movió vigorosamente su cola. Kyun. Por ahora, centrémonos en llegar a nuestro destino. Mientras respondía a Ponta, blandí mi espada contra la quimera araña que apareció en un techo al otro lado de la calle. En el instante en que lancé el Flagging Dragon Slash Transferred me transferí al lado opuesto de la calle y le di el golpe final. La parte superior del cuerpo humano soltó un grito antes de caerse del techo al suelo, mientras que la otra parte, que era la de una araña, simplemente se dejó caer a mis pies. Después de echarle un vistazo por un momento, miré en la dirección en que se dirigía la caballería. Entonces esa es la pared interior. Mirando por encima de los tejados de Soulia, puse mis ojos en las altas paredes que separaban el centro de la ciudad del resto. Miré hacia la puerta sur desde la que entramos, tratando de triangular nuestra posición actual. Estamos a mitad de camino. Kyun. Ante el grito de Ponta, me trasladé a la parte posterior del grupo y en silencio volví a mi lugar al lado de Shiden. Nina me dio otra mirada de sorpresa, pero ella permaneció en silencio y volvió a escanear el área, aparentemente decidiendo no sacarla ahora. Finalmente, las tropas llegaron a la plaza abierta frente a la pared interior. La puerta cerrada frente a nosotros era más pequeña que la puerta sur. Sus grandes puertas de madera estaban cubiertas por una reja de hierro que esperarías ver en la última línea de defensa de una fortaleza. Encima de la puerta había una muralla de piedra, probablemente utilizada para vigilancia, donde podía ver las figuras de varios soldados moviéndose. La caballería fue saludada con víctores desde lo alto de la muralla de la ciudad, ya que ya se conocía nuestra caminata por las calles abrumadas de los muertos vivientes. Aquellos entre ellos se sorprendieron cuando vieron a Shiden cerrando la retaguardia. Sin embargo, reanudaron sus ovaciones cuando vieron a Lille saludando desde lo alto del monte. La pesada atmósfera que nos rodeaba desde que entramos en la ciudad había desaparecido. Escuchar los vítores de los otros soldados elevó la moral del soldado de caballería. Saar dividió la caballería en 3 unidades y les ordenó que limpiaran la casilla de los muertos vivientes mientras se acercaba a la puerta. Pensé en unirme para ayudarlos, pero antes de que pudiera levantar la espada, un ruido repentino cerca de la puerta me llamó la atención. La fuente del ruido estaba en el centro de la muralla. Había aparecido una figura vestida como ninguno de los soldados. El hombre de mediana edad, vestido con la ropa de un noble, estaba causando un gran revuelo entre los soldados. Dado que los soldados parecían estar asustados de este hombre, y que había personas persiguiéndolo, el hombre debe haber sido parte de la nobleza superior. No reconocí a la persona, pero Nina y Saar inmediatamente enderezaron sus posturas una vez que lo vieron y la alegre expresión de Lille hizo que fuera más fácil descubrir quién era. Padre. Lille no Sean Soulia ha regresado. En la parte superior de la pared interior, el hombre de mediana edad. No, el padre de Lille y el rey gritaban órdenes a los soldados de los alrededores, que se apresuraron a cumplirlos. Abre la puerta. Abre la puerta. Poco después de que se dio la orden, las pesadas puertas de hierro comenzaron a levantarse y las puertas de madera comenzaron a abrirse lentamente. Lille-sama, de esta manera. Todos los soldados, sean cautelosos al pasar por la puerta.
Saar instó a Chiome, que sostenía las riendas de Shiden y se sentó frente a la princesa, a avanzar y también instruyó a las tropas para que se abrieran paso rápidamente dentro de la pared interior. Chiome asintió con la cabeza y dirigió a Shiden adentro. Ariane y yo fuimos los últimos en cruzar la puerta y fuimos recibidos por las tropas, que recibían una cálida bienvenida de los ciudadanos y soldados reunidos en la zona. Tanta gente. Sí. Parece que no tienen espacio de sobra. Ariane intervino cuando escuchó mi comentario sobre el área dentro de la pared interior. Dado que la pared exterior había sido violada, el otro lado de esta puerta se había convertido en un campo de batalla. El número de personas que se congregaron tan cerca de las líneas del frente era indicativo de cuán concurrido estaba este lugar. Si se hubieran visto obligados a permanecer bajo asedio, es dudoso cuánto tiempo hubieran podido aguantar. Incluso con nuestra marcha apresurada, solo lo logramos en el último minuto. Mis pensamientos sobre el tema se vieron interrumpidos cuando vi que el padre de Lille descendía por la muralla y se dirigía hacia Shiden. Lille, que también lo vio, saltó de la silla y corrió hacia él. Lille. Padre. Los dos parecían alegrarse mientras se abrazaban. El padre de Lille, el rey, debe haber pensado en el mundo de ella, porque estiró la cabeza y envió una plegaria al cielo después de besar sus mejillas. Lille aceptó descaradamente el abrazo de su padre sin ningún signo de incomodidad. Sin embargo, el rey eventualmente recuperó su compostura y dirigió una mirada dura hacia su querida hija. Lille, ¿por qué regresaste? Se te dijo que te dirigieras al Dimo Earldom. La voz del rey se hizo más profunda cuando sus duros ojos se dirigieron hacia las dos escoltas de repente arrodilladas de su hija. Detrás de nosotros, un chasquido indicaba que la puerta había sido cerrada. El sonido hizo eco en toda la zona, interrumpiendo el parloteo y exponiendo la desaprobación del rey a todos. La ira detrás de los ojos del rey se originó cuando un padre descubrió que su hijo había sido llevado a un lugar peligroso. Bajo la presión de la mirada del rey, Saar bajó la cabeza y comenzó a disculparse. Lo siento, mi rey. Toda la responsabilidad reca. Sin embargo, Lille movió su pequeño cuerpo entre los dos y cortó a Saar en el medio de su oración. La culpa no recae en Saar y Nina. Fue mi decisión regresar aquí. Simplemente no hacer nada, ver cómo mi país muere. Podías oír las lágrimas mezclarse en su discurso mientras defendía a sus dos acompañantes y revelaba que había desobedecido los deseos de su padre. Incluso si ella era realeza, ella todavía era una niña pequeña. Aún consciente de los ojos que estaban sobre ellos, el rey comenzó a acariciar la cabeza de Lille y consolarla mientras ella luchaba por decir sus próximas palabras. Lo siento, Lille, antes de ser rey, soy un padre preocupado. Golpeó los dorados mechones de Lille antes de agacharse y susurrarle al oído, pero una vez más tenía la expresión de un rey mientras se enderezaba y miraba en mi dirección. Entonces, ¿puedes identificar a esas personas y qué propósito tienen aquí? A diferencia de antes, la plena dignidad de un rey estaba ahora en plena exhibición, por lo que Ariane, Chiome y yo nos dispusimos a inclinarnos y responder a su pregunta. Sin embargo, Lille se limpió las lágrimas de los ojos y respondió antes de que pudiéramos hacer nada. Estas son las personas que contraté para rescatar a la capital. Si no fuera por su poder, no estaríamos aquí ahora. La mirada del rey dio otra vez después de escuchar su explicación. Un elfo y. ¿Un hombre bestia? El rey estaba un poco confundido al mirar a Chiome y Ariane, pero cuando me quité el casco, ponte y todo, sus ojos parecen admitir la derrota sobre el asunto. Naturalmente, bebí un poco de agua de manantial por adelantado, ya que alguien con una cara esquelética era bastante aterrador para los habitantes de este mundo, así que vieron el rostro de un elfo oscuro de mediana edad y ojos rojos. Era como si un gran signo de interrogación se formara sobre la cabeza del rey mientras la duda se deslizaba en su rostro cuando miró una vez más a Ariane y a mí mismo. Parecen diferentes de los elfos normales, son del bosque de Rowan. Al igual que cuando se hizo esa pregunta, Ariane se apresuró a retrasar la conexión. No, somos del gran bosque de Canadá. Soy un elfo oscuro y el de la armadura es un extraño elfo. Me reí con amargura de la introducción casual de Ariane y me volví a poner el casco antes de que los efectos del agua se disiparan. ¿Qué razones tienen los duendes de un bosque tan lejano para ayudar a un país humano? El rey me miró fríamente mientras nos preguntaba sobre nuestros objetivos. Saar, que se había quedado detrás de Lille hasta ahora, lentamente comenzó a abrir la boca. Mi rey, hay algo que debes saber. La voz de Saar se apagó cuando se levantó de su posición arrodillada y comenzó a informar al rey sobre lo que había sucedido hasta ahora. La expresión del rey estaba teñida del color de la sorpresa mientras miraba a Saar y a mí, con los ojos saltones cuando preguntó ¿es cierto? En voz baja.
El rey comenzó a sudar frío mientras Saar le informaba sobre la parte que el refuerzo desempeñaba en los eventos recientes. El silencio se apoderó del área mientras la multitud miraba cómo se desarrollaban sus intercambios hasta que una persona que gritaba se abría paso hacia el frente de la multitud. Capítulo 137. Cardinal Palermo. Rey Asparuf, ¿qué está pasando? El hombre que hablaba se acercaba al rey con grandes zancadas. Vestía lujosas túnicas que recordaban a los agarres de sacerdotes, llevaba el pelo peinado hacia atrás y, como era inusual en esta palabra, llevaba un par de anteojos con montura. La persona sospechosa que apareció de repente ni siquiera se molestó en inclinarse antes de hablar, pero la respuesta del rey reveló la identidad del hombre. Palermo-sama, ¿cómo está la condición del rebaño de la iglesia? Cuando el rey le preguntó a Lama Palermo acerca de sus preocupaciones sobre la iglesia, la frustración se deslizó en los bordes de la expresión amable del hombre. En base a su actitud hacia el rey, sospeché que era de alto nivel social. Había otras dos personas que apenas podían contenerse cuando se mencionó a la iglesia. Había solo una religión en esta tierra que tenía algún grado de poder. Este hombre estaba sin duda vinculado a la religión Iruku. Las orejas de Ariane y Chiome se pusieron de punta cuando miraron al sacerdote vestido de manera llamativa que parecía tener alrededor de 30 años. Probablemente sintiendo su mirada, el hombre dio media vuelta sin responder al rey, solo para sobresaltarse cuando los vio. Su majestad. ¿Cuál es el significado de esto? Además de los hombres bestia en la ciudad, ¿qué está haciendo un elfo en territorio humano? La expresión levemente mantenida se desvaneció por completo mientras regañaba groseramente a la gente que nos rodeaba. Ni el rey Asparuf ni nadie más en su vecindad hablaron en contra del súbito arrebato de Palermo. Incluso desde aquí pude ver inquietud y angustia filtrándose en las expresiones de la gente. Incluso para personas externas como nosotros, era obvio al observar su comportamiento cómo se dividía el equilibrio de poder entre los dos. Captura a esos viles hombres bestia y elfos para que puedan ser puestos bajo el control de la iglesia. Su Alteza, me gustaría una explicación completa de este fiasco después. Pero por ahora, arresta a esta gente. Lille, sus dos guardaespaldas y la caballería que habían sido traídos aquí como refuerzos mostraron su disgusto por lo que Palermo había dicho. Aunque esperaba que las cosas se salieran de control, no conté con que Ariane y Chiome hicieran el primer movimiento. No eres más que una bestia humilde y un elfo, tú vales menos que un animal, y mucho menos un ser humano. Los ojos dorados de Ariane adquirieron un brillo peligroso cuando ella agarró su espada envainada, mientras la nariz de Chiome se retorcía después de que blandía su daga. No fui el único sorprendido por sus acciones, el rey, Lille y Saar estaban conmocionados por la situación en deterioro. Sin embargo, Nina reaccionó rápidamente. Aunque era medio segundo más lenta que Ariane, sacó su propia espada y se interpuso entre nosotros y la familia real. Estás en la presencia del rey. Envaina tu espada ahora o esto será tratado como un acto de rebelión. Ariane levantó una ceja y sonrió amargamente a la orden de Nina. Rebelión, en primer lugar, no somos súbditos de tu rey. Sus ojos buscaron el área mientras refutaba con disgusto. Ariane puso su mirada en el que había instigado toda esta escena y abrió la boca. El hombre con una apariencia llamativa es un no muerto que finge ser humano. Mi mirada regresó naturalmente a Palermo después de que ella hizo una declaración tan impactante, solo para encontrarlo mirándome. Encima de mi casco, Ponta le dio un gruñido amenazante. Gren. Palermo había estado tan preocupado con el gruñido que no se dio cuenta del enfoque de Ariane. En un instante, Ariane cerró la distancia entre Palermo y ella haciendo un movimiento con su espada con la rapidez de un rayo. Ya era. Mi brazo oro. Los gritos de Palermo resonaron en el área cuando un chorro de sangre negra acompañó su brazo izquierdo cayendo al suelo. Las cosas se volvieron inmediatamente agitadas cuando Saar y los otros soldados confusos prepararon sus armas. ¿Qué estás haciendo? Soy un cardenal de la religión de Iruku. Captura a esos salvajes que me atacaron y mátalos. Los soldados bajo el mando de Saar comenzaron a rodearnos de mala gana ante la orden del cardenal Palermo. Pensé que había sido un miembro de alto rango de la iglesia, pero pensé que era un obispo o algo así, no un cardenal. No estaba muy familiarizado con la jerarquía de la iglesia, pero esa publicación debería estar cerca de la cima. Para que la verdadera identidad de un miembro de alto rango sea la de un no muerto, ¿qué tipo de iglesia era la religión Iruku? A todos los efectos, Palermo se veía y actuaba como un ser humano, pero dudo que Ariane y Chiome mintieran sobre esos asuntos. De todos modos, este no era el momento adecuado para preocuparse por su
Lille y su padre todavía intentaban comprender la situación en constante cambio y no les había dado órdenes a los soldados. Simplemente siguieron la orden que Palermo soltó entre sus gritos. De alguna manera, tuve que hacer que revelara su verdadera naturaleza, todo sin dañar a los soldados, civiles o miembros de la realeza. Esto se está volviendo bastante problemático. Con ese comentario, desenvainé mi espada con una mano, la blandí ligeramente una vez y descansé la espada en mi hombro. El aullido y la ráfaga de viento resultantes fueron más que efectivos cuando los soldados gritaron simultáneamente y saltaron hacia atrás. Incluso había una persona que se había sorprendido tanto que se agachó y se cubrió la cabeza con los brazos. Si bien su miedo descarado era un problema, tenía sus aplicaciones. Ardono. ¿Qué demonios fue eso? Mientras este lugar continuaba sumiéndose en la confusión, Saar levantó su espada y exigió una explicación. El problema era solo que no me creerían aunque les dijera la verdad. Ariane me dio una leve sonrisa cuando vio sus reacciones antes de enfocar su mirada hacia Palermo. ¿Cuánto tiempo pretendes continuar con ese pobre desempeño? ¿En presencia de un elfo y un hombre bestia? Podemos decir inmediatamente que no eres humano. Al decir esto, Ariane balanceó su espada para dar un segundo golpe, pero esta vez Palermo lo vio venir y saltó hacia atrás. Sin embargo, ese salto fue más allá del nivel de la capacidad humana. La gente de los alrededores dejó escapar un grito de sorpresa y cayó en un estupor aún más profundo cuando lo presenciaron. La persona frente a ellos era no muerta, los elfos eran capaces de ver las impurezas que rodeaban a los muertos vivientes, y los sentidos superiores de los hombres bestiales permitían olerlos. Sin embargo, los humanos carecían de los medios para determinar si el cardenal que estaba frente a ellos era un muerto viviente o no. Si bien podría ser considerado tentativamente como un elfo, me fue imposible ver estas impurezas no muertas, así que no pude hacer un juicio crítico hasta que vi ese salto anormal. El único no muerto que había mostrado algún tipo de inteligencia había sido la araña quimera y el monstruo amorfo que encontré en Tajiento. Con su brazo izquierdo faltante y una expresión dolorida, Palermo no se parecía en nada a ninguno de esos monstruos deformados. Sin embargo, esa afirmación se anuló rápidamente. TSH, ser reducido por las razas inferiores, hoy es un día realmente desagradable, dudo que pueda terminar el plan yo solo ahora. Dijo Palermo frunciendo el ceño, su cara se distorsionó de dolor cuando el muñón de su brazo izquierdo comenzó a hincharse y convertirse en una nueva extremidad. ¿Qué es eso? Al oír gritar a alguien en pánico, una sonrisa diabólica apareció en la cara de Palermo. Alégrate, por uno de los 7 cardenales, Palermo Avaritía Liberalitas te guiará a la tierra de los muertos. Quédate tranquilo, será una muerte pacífica. Una voz profunda e intimidante rugió desde el pecho de Palermo, la carne de su cuerpo convulsionándose como si algo estuviera tratando de atravesar el caparazón humano. 2 protuberancias rasgaron la espalda de la lujosa bata del cardenal y comenzaron a formar un nuevo conjunto de brazos. El cabello comenzó a brotar en todo su cuerpo y su cara comenzó a parecerse a un cruce entre un búho y un mono. Filas de colmillos largos se alineaban en los bordes de un pico negro recién formado y un tentáculo de 2 metros de largo, que se parecía al gusano de arena que enfrenté hace un tiempo, surgió de su cóccix. Los músculos le daban volumen a su cuerpo, que ahora tenía apenas 3 metros de altura. Sus ojos con anteojos anteriores se habían puesto rojos como la sangre mientras miraba a la gente de los alrededores. A pesar de que parecía un enorme mono ardilla de 4 brazos, dudo que alguien considere linda esta monstruosidad. Ese hombre acababa de transformarse en un monstruo nunca antes visto, incluso en un mundo lleno de monstruos y varias razas. Este fue un desarrollo bastante impactante de ver. El miedo y la conmoción tiñeron la expresión de aquellos que lo presenciaban, algunos cayeron sobre los suyos, otros maldijeron su destino y otros huyeron. El rey y Lille se sorprendieron por todo esto y se mezclaron con la multitud de ciudadanos que huían. Cuando Palermo vio a la familia real, una leve risa ahogada escapó de su pico mientras lentamente giraba su cuerpo hacia ellos. Jejeje, limpiemos este reino del mapa. Junto con su comentario premonitorio, Palermo inmediatamente aceleró hacia el rey Asparuf. En un momento, Saar comprendió el significado de las palabras y acciones de Palermo, alzando su espada y gritando órdenes a los otros soldados. Protejan al rey. Esa cosa va contra la vida del rey. Detenerlo a toda costa. Los soldados recuperaron el sentido al recibir sus órdenes y comenzaron a moverse. Princesa Lille, regresa.
Nina dio un paso al frente con su espada preparada para proteger a Lille. Unos pocos soldados trataron de bloquear la carga de Palermo, pero no fueron una gran barricada ya que el monstruoso cardenal simplemente arrojó a los soldados con un conjunto de sus brazos. Además de ser incapaz de detener su alboroto hacia el rey, los soldados que fueron barridos soltaron un grito final antes de que sus cuerpos fueran estrellados contra los edificios cercanos pintando las paredes de sangre. Rápido. Ariane trató de perseguirlo, pero la diferencia en altura y la capacidad de salto fueron demasiado grandes para que ella lo supere. Los soldados también fueron inútiles como escudos humanos. Con un gran salto, Palermo esquivó sin problemas el ataque de Saar y aterrizó frente al rey Asparuf. Serás el primero en caer al infierno, rey. Padre. La princesa Lille trató de correr hacia su padre, pero sus gritos fueron superados por la sádica risa de Palermo cuando Nina retuvo a la princesa. El movimiento del puño de Palermo parecía dolorosamente lento de observar. Dudaba que incluso pudiera llegar a tiempo. Pero ahora no era el momento para pensamientos innecesarios. Espera, Ponta. Paso dimensional.